Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, y dijo Elohim, sea la luz. Bendito eres, Elohim nuestro, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos has dado tus mandamientos y nos has santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Que por medio de tus apóstoles verdaderos dijiste, este es el Mesías, este es el Hijo de Elohim, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres en él testifican. Considero este vídeo como una continuación del número 19. Este es el capítulo 20 del testimonio del Espíritu que he recibido y que me hace testigo de la vida. Lo considero una continuación por cuanto estamos tratando a la vez no solo el testimonio del Espíritu, sino también la vindicación que por medio del Mesías hizo Elohim al él mismo proclamarse, es decir, en la vindicación que hizo Elohim por medio del Mesías a la descendencia de Adán. Al proclamarse, recordamos que estamos para aquellas personas que quizás por primera vez ven alguno de estos vídeos, basamos todo nuestro estudio, o mejor dicho, todo nuestro testimonio en el testimonio que he recibido, en el testimonio del Espíritu que he recibido, conforme a primera de Juan, el capítulo 5, y conforme a la verdad dada por nuestro Elohim, de que en el capítulo 1 del libro de Revelación y Apocalipsis dice, esta es la revelación del Mesías que Elohim le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tiene que suceder. El Mesías envió su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, de la palabra de Elohim y del testimonio de la palabra de Elohim. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Como usted puede ver aquí, Juan está vindicado como el único que ha dicho la verdad. Lo voy a leer en otra versión. Lo voy a leer en Reina Valera, que es una de las versiones que más usan los creyentes, la Reina Valera 1960. La revelación del Mesías que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías y de todas las cosas que ha visto. Es decir, que de los 4 evangelios y de los 4 que supuestamente evangelistas que lo escribieron, estoy hablando de lo que se conoce hoy como los evangelios sinópticos
y el evangelio conocido erróneamente como el evangelio de Juan. Pero ya que el mundo y los creyentes lo tienen como el evangelio de Juan, pues debo decirle que a este Juan que escribió ese evangelio es el único que Dios justifica. De manera que, hablando verdad, y como he dicho anteriormente, somos de la luz o somos de las tinieblas, somos de la verdad o somos de la mentira. Todo espíritu que no reconozca que el Hijo de Dios vino como hombre verdadero no es de Dios. Es decir, todo testimonio que no esté acorde al testimonio que ha dado el Espíritu acerca de su Hijo, de que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Nadie tiene duda de que el Espíritu de Elohim estaba en el Hijo y era el que hacía todas las cosas, porque el Hijo mismo dijo: yo nada puedo hacer. De manera que fue en primer lugar el mismo Elohim, la palabra de Elohim, quien hizo que su Hijo viniera al mundo como hombre verdadero. El Hijo mismo nada puede hacer. Fue Elohim que hizo que Él se hiciera hombre para precisamente poder dar testimonio del Espíritu al cual no podemos ver y que ningún hombre ha visto, y que se ha revelado y se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Pero todos sabemos, en el capítulo 19, que una vez que Él entregó el Espíritu, cuando Él dice: todo está cumplido, consumado es, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido ponen crucificado. Vuelvo y repito. Él dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que él profetizó cómo debía morir. Una serpiente no puede ser crucificada por la morfología, por la forma de su cuerpo, no puede ser crucificado. Él no fue crucificado con los brazos abiertos, sino con los brazos hacia arriba. Fue clavado en el poste, en aquel madero, con los brazos levantados hacia arriba, de manera que hacía su cuerpo una, como decir, recto hacia abajo, no crucificado. Por eso no menciono la palabra crucificado, porque le creo y he recibido el testimonio del Espíritu, la palabra de Elohim, como la verdad. El mundo dice que fue crucificado. Ciertamente los romanos crucificaban. Crucificar a una persona en aquellos tiempos, me parece que por las películas, no lo veo, pero por las películas que veo en los caminos, cómo estaban los crucificados, los condenados a muerte estaban en los caminos y en las plazas. Y ciertamente era una práctica, pero esta era una muerte diferente. Esta era una muerte redentora, esta era una muerte profética, y debía de cumplirse la palabra de Elohim. Ni las tradiciones, ni las leyes de los hombres, ni la doctrina de los hombres
determinaron el cumplimiento de la palabra profética y de la palabra de Elohim en su Hijo, en el Mesías. Por lo tanto, esto no es una obra de hombre, de interpretación de hombre. Esta es la obra de Elohim. Y como dice, Él hizo muchas señales que no están escritas en el libro, en ese libro, pero las que se escribieron es para que creamos que este es su Hijo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que son suficientes tanto las palabras como las señales que Elohim dio para su pueblo y para el mundo, para que el mundo creyera y recibiera a su Hijo. Pero sabemos también que por el testimonio, como dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y que la única obra que Elohim quiere que hagamos es que creamos en su Hijo. Y dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido puesto junto a él. Mas cuando llegaron a él, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Así que, hermano, este es el testimonio del Espíritu. Este es de quien testifica el Espíritu que es su Hijo, que es el Mesías. Usted puede leer los 3 evangelios sinópticos y se dará cuenta que ahí se habla de uno crucificado, pero no traspasado. Por eso es, y de uno nacido de una mujer. Pero aquí se dice que es que la palabra de Elohim fue quien le hizo hombre. Porque Elohim, que es la palabra misma, como su nombre indica, seré lo que quiero ser. Haré lo que quiero hacer. Y nada mejor que la palabra de Él define su nombre. Que por medio de su palabra Él hace todo cuanto quiere. No solo creó, sino que sustenta toda la creación e hizo también toda la obra de redención. Elohim es espíritu, pero Él mismo dijo que sin sangre no había remisión de pecado. Por lo tanto, su Hijo vino como el Cordero de Elohim, conforme a la profecía de Abraham, cuando dijo, Elohim se proveerá de cordero. Y Elohim se proveyó de cordero, haciendo manifiesta su palabra como hombre verdadero. Y este es el testimonio del Espíritu de que Él vino como hombre verdadero cuando salió de su costado agua y sangre. Pero no solamente eso. Estamos definiendo el testimonio del Espíritu. Como le decía, para mí es un día especial porque por el poder de la palabra de Elohim estoy haciendo hoy el capítulo número 20 del testimonio del Espíritu. Muchos dicen y expresan en los vídeos que dan, manifiestan las cosas que están detrás de cámara para pedir ayuda financiera. Debo decir que de algún modo por medio de su palabra Él me ha provisto para tener todo lo necesario en cada momento, pero no por eso dejo de tener dificultades para poder hacer lo que hago. Pero gracias al poder de la palabra de Elohim, Él me permite que salga a la luz el testimonio que he recibido, porque para Él nada es imposible, y como dice, aún las piedras hablarán. Y yo creo que soy una piedra. De manera, hermano, que no estoy aquí para dar testimonio de mí, sino para dar el testimonio que he recibido. Y dice, y el que lo vio,
da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí está el testimonio del Espíritu. Aquí está, como dice, por medio del Hijo podemos ver al Padre, podemos ver al Espíritu. Él dijo, si ustedes no creen por mi palabra, crean por las obras. Y él dijo, cuando yo fuese levantado, ustedes creerán que yo soy, porque él profetizó su muerte a los discípulos. Y también se lo dijo a los judíos. De manera que el Espíritu es el que está dando testimonio y por medio de él podemos conocer al Elohim verdadero. Y esta es la vida eterna. Que conozcan al Elohim verdadero y a su Hijo al cual él ha enviado. Así que es el Espíritu, es Hashem, es el Eterno, el que estaba redimiendo al mundo, el que estaba reconciliando al mundo con él por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo. En el vídeo anterior expliqué que por medio de este testimonio, de este libro, de la palabra de Elohim, podemos juzgar a los espíritus. Podemos discernir a los espíritus para que tengamos una idea. A Saulo de Tarso se le apareció una luz en el camino a donde iba y él dijo, ¿quién eres? Y la luz le respondió, yo soy Jesús. Hermano, el testimonio del Espíritu testifica de que el Hijo de Elohim y el Mesías vino al mundo haciéndose hombre. No como él le dijo a los judíos, ustedes juzgan según la carne, ustedes juzgan según las cosas de la tierra. Y sabemos que un hombre nace por medio de las relaciones de un hombre y una mujer, por medio de carne y sangre, por voluntad de varón, pero aún no él que es el Hijo unigénito, sino los hijos de Dios nacen del Espíritu por medio de la palabra, nacen de agua y del Espíritu, de manera que no nacen ni de carne ni de sangre. Por favor, estudie la palabra de Elohim. Que si usted siente, para ser un hijo de Dios no nace de carne, de sangre, de voluntad de varón, como él, que él es el Hijo verdadero, el unigénito del Padre. Hermano, si hubiera nacido de una mujer, no puede redimirnos, porque hubiera nacido en pecado, hubiera heredado el pecado de toda la humanidad, pero en él no había pecado, ni cometió pecado. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De manera que él vino a quitar el pecado del mundo. Él cargó, Elohim cargó sobre él el pecado, la culpa nuestra la cargó sobre su Hijo. Por eso, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, Dios se lo impidió y él en palabra profética y de fe dijo, Elohim se proveerá de cordero. Este es el cordero de Elohim. Así que debo decir, antes de llegar a esto, para continuar con el capítulo 19, ya le dije que en el capítulo 1, que lo voy a leer primero antes de llegar aquí, él se proclama después que Juan había dado testimonio de él
después que la misma palabra dice, en él estaba la vida era la luz que resplandeció en las tinieblas y no prevalecieron. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquella palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, Elohim hizo que por medio de su palabra se hiciera manifiesto su Hijo. Una presencia humana, verdaderamente humana. Esa es la verdad del testimonio del Espíritu. Y cuando Juan lo vio, dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase tú quién eres. Y él dijo, yo no soy el Cristo. Él dijo, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No soy. Le dijeron, ¿quién eres pues? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Estudia esa palabra. Y dice, cuando lo vio, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine purificando con agua. También dio Juan testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo. Por eso es que el Espíritu es el que da testimonio. Se lo dio a Juan y ahora nos lo está dando a nosotros por medio del testimonio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio eterno. Este es el Evangelio eterno, el único que existe. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió, ¿quién fue? El Espíritu. A purificar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, él es el que purifica con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Después está cuando él empieza a llamar a los discípulos, Natanael, cuando le dice antes, es decir, te vi debajo de la higuera, y Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Elohim, tú eres el Rey de Israel. Pero él le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 1 del testimonio de la palabra de Elohim. Él se proclama el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, es decir, la verdadera descendencia de Abraham, de Adán, de donde Elohim iba a sacar una descendencia desde el principio de la creación, que iban a nacer por el Espíritu, no por la carne. Y al Adán escoger comer del árbol y tener relaciones con Eva dentro del huerto, nace Caín, quien se manifiesta que Caín es del maligno, porque fue nacido conforme, es decir, en desobediencia, en incredulidad y producto de la tentación de la serpiente. De manera que con esta palabra, aunque se traduce hijo de hombre, es hijo de Adán. Elohim está vindicando la descendencia verdadera de Adán. Y todos los que por él reciben el nuevo nacimiento, somos los descendientes verdaderos de Adán, no conforme a la carne ni a la sangre,
sino conforme al espíritu de Elohim. Ese es el testimonio que él le da a Nicodemo del nuevo nacimiento. Así que ya vemos que él se proclama el hijo de Adán. Ahora bien, aquí está vindicando a Adán y a su descendencia, cumpliendo las palabras proféticas del Génesis y haciendo la voluntad de Elohim. Este es el árbol de la vida que debían haber comido Adán y Eva, pero comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa no la voluntad de Elohim, sino la voluntad de la desobediencia a Elohim, de la incredulidad a la palabra de Elohim. Y en definitiva, la voluntad del mundo, la voluntad de Satanás. Nabucodonosor era un hombre que Elohim le permitió ser un imperio poderoso del cual muchas naciones del mundo eran sustentadas por medio del imperio de Nabucodonosor. Como hoy, Dios ha levantado imperio y muchas naciones, pudiéramos decir casi todas, se benefician del desarrollo, se benefician del poder de ese imperio. Pero Nabucodonosor, un día, contemplando desde sus jardines colgantes, como dicen los jardines colgantes de Babilonia, dijo: este es el imperio que yo he creado. Se vanaglorió y no le dio gloria al hombre, a Dios, sino que él se atribuyó la gloria de Dios, él se la atribuyó. De manera que Elohim le hizo perder, como decir, lo hizo caer en confusión. La confusión que trae al ser humano cuando se vanagloria, cuando le da la gloria al hombre y no la debida gloria al único Elohim verdadero, por medio de su Hijo. De manera que tuvo 7 años como un animal comiendo hierba del campo, pero dice que a los 7 años levantó su mirada al cielo y clamó al Elohim del cielo, y le fue devuelta toda su razón, pero Elohim le había mantenido firme su reino y fue restituido al trono. Ve, hermano, qué bueno es darle la gloria de vida al único Dios verdadero, pero Él la recibe solo por medio de su Hijo, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no reconoce al Hijo, no reconoce al Padre. Hoy, muchas naciones, de la misma manera, se benefician del o de los imperios existentes, y creo que hay uno solo que comparte. No estoy hablando de lo bueno o de lo malo que hacen. Estoy diciendo que muchas naciones se benefician de los poderes del imperio. Muchos programas son sustentados en el mundo por el poder del imperio. Pero como dice, démosles la gloria de vida a Elohim y no a los hombres. Muchos imperios humanos se levantan y caen, como toda obra humana, precisamente porque se vanaglorian
Egipto quedó destruido, pero hoy no es el tema. No pertenezco a ninguna denominación política ni religiosa, ni hago política. Eso lo dice la Escritura, la situación de Nabucodonosor. Pero como dice, el Hijo de Dios, de Elohim, se proclama Hijo del Hombre. La descendencia, vindicando la descendencia de Adán. Pero en el capítulo 19, en el cual nos encontrábamos, una vez que Él es colgado en aquel madero, dice: que estaban junto allí a donde Él estaba puesto, a la que llamaban su madre. Él nunca la reconoció como madre, Él le llamó mujer. Podrán traducirlo, Él le llamó mujer con la misma palabra que usó para la mujer samaritana, porque esta mujer era o fue la ayuda idónea que Elohim escogió para su hijo, no como esposa, porque está vindicando el principio, está vindicando las cosas ocurridas en Edén, porque estamos volviendo al principio. Como dicen hoy, hay un portal abierto a ese principio donde Elohim vindicó todo ese principio y lo está llevando todo al orden del principio. Por eso, como dice, que el que no entra en el carril de la historia, pues sencillamente la historia le pasa por encima. Asimismo, este portal está abierto por medio de su Hijo, para que volvamos a ese principio, al orden del principio. Como Él le dijo a la samaritana: 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Ve y busca a tu marido. Todo lo está volviendo al principio, al orden que Él estableció para su creación y para toda la humanidad. Y le dice, fíjense que aún en la Reina Valera dice, cuando Él vio, algunas denominaciones ponen a su madre, otras dicen a la madre, dice, y al discípulo, la versión latinoamericana dice, cuando Él vio a la madre, no a su madre, y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, dijo a la madre, mujer. Fíjese que esto es alguien que está relatando, y Él quiso Elohim que fuera así, que lo revelara así, pero la palabra de Él es la que vale. Mujer, he ahí tu hijo. Ahí Él está cumpliendo la profecía, no solamente cuando Abraham dijo, y esta será llamada, el que sabe español sabe que se está hablando en futuro, y esta será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Una vez que fue abierto el costado de Adán, y Eva fue tomada de su costado, asimismo del costado del Hijo de Elohim sale la verdadera mujer y sale la verdadera descendencia de Elohim por medio de su Hijo. Y Él le dice, mujer, he ahí tu hijo. El primer nacido del Espíritu es el que da testimonio y lo justifica, lo vindican como que ha dicho la verdad de todo lo que vio. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Ese es el primer nacido del Espíritu, sin una relación como la que hubo en el huerto de Edén entre Adán y Eva, y que el resultado de aquella tentación fue Caín. Y dice, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Aquí está vindicada
toda la profecía dada a Adán y dada también a la mujer. Cuando le dice mujer, de la descendencia, cuando le está diciendo a la serpiente, de la descendencia de la mujer se levantará uno. Este es la descendencia de la mujer. Porque Adán no es descendiente de la mujer y el hijo de Elohim no es descendiente de la mujer. El descendiente de la mujer es este discípulo, que es el primero en nacer del Espíritu. Ese es el descendiente de la mujer que se testifica en Génesis. Vamos a leerlo. Capítulo 3 del Génesis. Es cuando le habla a la serpiente. Y pondré enemistad, y Adonai Elohim, ya hemos explicado este término en el vídeo anterior, dijo a la serpiente, es decir, que Adonai Elohim, de alguna manera, la revelación de la Escritura está poniendo al Hijo como Señor de la creación, no como cabeza delante de Dios, sino como Señor de la creación. Por eso dice Adonai Elohim. Por eso se debe decir que el Mesías, venido como hombre verdadero, es Adonai, es el Señor. Es Adonai, porque es el Señor de la creación. Es a quien Elohim puso sobre toda su obra, no solamente como rey de Israel. Y dice, por cuanto hiciste esto, será maldita entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Ahí se cumplen varias cosas, pero ese discípulo es la verdadera descendencia de la mujer, pero que ahora había nacido del Espíritu. Se estaba cumpliendo el nuevo nacimiento por mirar, por recibir el testimonio del Espíritu, por mirar, conforme Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Elohim fue levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Al mirar, al ver que se derramó aquella sangre, aquella agua y aquella sangre, prácticamente él estaba debajo. Él y aquella mujer estaban debajo de donde él fue levantado en sacrificio, y posiblemente aquella agua y aquella sangre cayeron sobre ellos, de manera que fueron purificados. Ellos miraron, y por eso dice, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque todo aquel que mira al Hijo de Elohim tiene vida eterna. Es mirar y es creer que este es aquel a quien Elohim envió. Así que, amado hermano, aquí queda cumplida la profecía y aquí quedan vindicada la descendencia de Adán y la descendencia de la mujer. Sé todo lo que se cree en el mundo, no estoy ajeno, sé lo que se enseña en el mundo. Yo estoy dando un testimonio de lo que he recibido. No estoy dando un testimonio para una persona determinada, para un grupo determinado. Sé cómo creen los grupos, pero estoy dando un testimonio, no hago doctrinas.
Así que capítulo 19, hermano, esta es la esencia. Esta es este capítulo 19, independientemente del 1, todos los capítulos dan el mensaje, dan el testimonio del Espíritu, pero aquí se concreta toda la obra de Elohim para su creación. Cuando el Hijo de Elohim es traspasado y sale agua y sangre, se concreta todo el testimonio del Espíritu para toda la humanidad. No se le puede añadir, no se le puede quitar. Es una obra que solamente Elohim puede hacer. Es una obra que desafía la mente más brillante que existe en el mundo, la sabiduría de los sabios, de los entendidos, de lo que dicen que ven. Porque Él dice, para juicio he venido yo al mundo, para que los que dicen que ven, no vean. Pero Él es el que le da vista al ciego, aquel que con humildad busca la luz de Elohim, busca la luz en el Hijo de Elohim. Aquí se manifiesta no solo el amor, porque la redención es dolorosa. La redención fue primeramente dolorosa para el mismo Elohim, para el Padre, porque el Padre estaba en él sufriendo. El Padre estaba en él siendo humillado, como dice Isaías, cargando el desprecio del mundo, cargando las enfermedades del mundo, la culpa del hombre. Elohim estaba en él sufriendo los dolores de toda la humanidad. La redención es dolorosa. El hombre sacrificaba animales y por medio de la sangre de los animales todos los años remitían el pecado. Pero aquí la redención fue de una vez y para siempre. Fue quitado el pecado del mundo. Fue remitido el pecado de toda la humanidad. Voy a leer Isaías porque gloria a Dios primero antes que a los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquiladora enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Elohim quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Elohim será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, de su ser. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A muchos, no a todos. ¿Sabe por qué? Porque de la misma manera que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, muchos no lo van a recibir. Muchos no van a creer en él. Por eso dice que el mundo no lo recibió. Está dicho ya. El mundo no lo conoció. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Debo decir algo con relación al Hijo del Hombre. En varias libros está esta palabra Hijo de Hombre, incluyendo el libro de Apocalipsis. Hijo de Hombre. Está en el capítulo 1, versículo 51. Está en el capítulo 3, versículo 13, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ese fue el que descendió del cielo, que vino como hombre verdadero. Hermanos, esto es el testimonio del Espíritu, que vino como hombre verdadero. Por eso él dijo: yo he descendido del cielo. Tenemos que entender su palabra, tenemos que recibir su palabra para poderla entender. El 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Adán sea levantado. No solo fue levantado allí en aquel madero, sino que yo lo estoy levantando también en mi vida, para que su obra se haga manifiesta en mí cada día. No quiere decir que ya soy perfecto. Tengo muchas cosas que debo corregir. No estoy dando un testimonio de alguien perfecto. Estoy dando testimonio de que Dios ha dicho de que yo he pecado y que Él envió a su Hijo para redimirme. Es el testimonio que yo estoy dando. No que soy perfecto, ni que no peco. Dice el 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Adán. Pues si ustedes creen en la historia de los patriarcas y de las grandes familias, pues siendo él el hijo de Adán, la descendencia de Adán que está viva, pues Elohim le ha dado autoridad sobre todo hombre, porque tiene autoridad sobre todo hombre. Es decir, que para aquellos que se sienten que son una autoridad mundial, sepa que hay una autoridad por encima de usted. Como dice, sobre un alto hay otro alto, y sobre ese alto hay otro que es más alto, y sobre ese que es más alto hay otro que es más alto que Elohim, de donde procede todo, y quien le dio esa autoridad a su Hijo, porque esa autoridad no se la dio ningún hombre. Por eso le doy gracias a Elohim, que no estoy bajo la autoridad de ningún hombre, estoy bajo la autoridad de Elohim, porque nada soy, no soy nombrado por el hombre nada, aunque quise en mi tiempo
servirle a Elohim, el hombre mismo, y Elohim, no, él no lo permitió. Gracias. Le doy muchas gracias a él. No soy ni reverendo, no soy pastor, no soy maestro, no soy apóstol, no soy profeta. Nada soy de los títulos que da el hombre en el mundo. No tengo ningún título eclesiástico. El básico para leer. Que no me fue de ningún provecho, porque cuando recibí el testimonio del Espíritu, fue algo que me guió y me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Hoy dicen que Elohim no habla, y el que creó la boca no habla. El que dijo sea la luz no habla. El que envió a su Hijo al mundo como la palabra de Elohim no habla. Hermanos, hay que discernir. Dice el 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Elohim el Padre. Hoy el mundo se afana en qué como, en qué bebo. He aquí está la palabra de Elohim. Pero como no creen en él, de cierto os digo, 6:53, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en su nombre. Si no recibimos el testimonio del Espíritu, si no recibimos y creemos que este es la palabra de Elohim que se hizo hombre, que es el Hijo del Hombre que descendió del cielo, sencillamente no estamos ni comiendo ni bebiendo su sangre, porque no estamos creyendo, ni le hemos recibido, ni estamos creyendo en él. Pues que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, hay testimonio. Y aunque no está en este testimonio, yo sí creo que él subió a donde él estaba primero. No tengo que verlo, porque no leo otros libros para poderme. Sí lo sé que está escrito en otro libro. Por ejemplo, en el libro de los Hechos. Pero no tengo que, yo sé que él está en el cielo, porque el que está en el cielo, eso me lo dice este evangelio, y eso es lo que yo creo. No tengo que ir a ningún lado. Dice, estoy leyendo en la Reina Valera 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y cuando hayáis levantado, no solamente los judíos lo mandaron a que fuera levantado de la manera que él profetizó, sino que yo también lo estoy levantando en mi vida. Y por eso creo que este es el Hijo de Elohim. Y que Elohim habla por medio de él. Él es la palabra de Elohim. El 12:23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en su muerte, en su sacrificio de muerte, en su obra redentora y en su resurrección, y luego en su ascensión al cielo nuevamente. El 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, de la Torá, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dice tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Era él. Pero como no recibieron su palabra, pues sencillamente no lo recibieron así. Entonces, cuando hubo salido, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Elohim es glorificado en él. 13:31.
que es la última cita, pero voy a buscar Apocalipsis. Primera de Juan dice en el 5:9 acerca de su Hijo. Si hemos recibido el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo, que vino como el Hijo del Hombre. Dice Apocalipsis. (1:3) Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Como él dijo: Padre, dame aquella gloria que yo tenía junto a ti desde el principio hasta que el mundo existiese. Capítulo 17 del Evangelio Eterno, cuando él hace la oración a sus discípulos y él le ruega al Padre que lo vuelva a restituir en aquella gloria que él tenía desde el principio, desde que estaba con él. Entonces, ¿quién existe desde el principio? ¿Quién nació desde el principio? Es este. El 14, estoy en el libro de Apocalipsis. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aunque él vino y lo identificaron como el Hijo de Elohim, y yo también, él se autoproclamó Hijo del Hombre, que descendió del cielo y vino al mundo. Y a este es el que vamos a recibir, al Hijo del Hombre, para cumplirle toda la profecía al pueblo de Elohim, no la profecía a las religiones existentes, la profecía al pueblo judío, la profecía dada en la Torá para el pueblo judío. Este es el que viene, el Hijo del Hombre, y es el que los judíos van a recibir, y es que van a entender, es que se le van a abrir los ojos y van a poder ver. Pero a este viene como el Hijo del Hombre, con toda autoridad dada por el Padre de juicio sobre toda la humanidad, por cuanto es el Hijo del Hombre, y es una autoridad que le dio su Padre. Y para concluir, voy a leerle capítulo 19. Lo voy a leer completo. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son de Adonai, Elohim nuestro. Le voy a decir algo que dije en el capítulo 19. En la boda de Caná, cuando aquella persona que le dicen, la llaman su madre, le dice que no tienen vino, y dice: mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Él estaba en una boda. Por eso Juan lo proclama como el novio, y Juan se proclama el amigo del novio. Pero él le dice: aún no ha llegado mi tiempo, porque ciertamente va a haber la boda del Cordero, pero no es el tiempo. La boda del Cordero es cuando Él venga como el Hijo del Hombre, y es cuando verdaderamente va a existir la boda del Cordero. Por eso le estoy diciendo que todo matrimonio debe venir a para que sean vindicados delante de Elohim y ponga orden en su vida. Y dice, otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella, porque después de esto oí una gran voz y una multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son de
Adonai Elohim nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra, a la gran Babilonia, con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Por eso dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se prostraron en tierra y adoraron a Elohim, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya, emet, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Elohim, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y tomó la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque el Adonai nuestro Elohim todopoderoso reina. Continuamos leyendo. Y dice, y los 24, voy a repetir, ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Elohim, que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Elohim todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque Adonai nuestro Elohim todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se le vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, dice aquí. Y de los redimidos, pudiera decir también. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Ellos ponen Jesús de la palabra de Elohim. Adora a Elohim porque el testimonio de la palabra de Elohim es el espíritu de la profecía. No sé, esos que se llaman ser apóstoles, esos profetas, y sencillamente no tienen el testimonio del espíritu. De verdad, no juzgo a nadie, pero la palabra me permite discernir los espíritus. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de la palabra de Elohim. Adore a Elohim porque el testimonio de la palabra de Elohim es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, pero ya está revelado para todos aquellos que lo quieran recibir. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, la Reina Valera pone, el verbo de Elohim, pero es la palabra de Elohim, el debar de Elohim, Hadebar de Elohim Hamasía. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor de la ira del Elohim Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. A este es el que yo he recibido, hermano. Este es el que pelea por mí y por todos aquellos que lo reciban.
que sea de bendición para las familias, para los matrimonios, para los hombres, para las mujeres, este testimonio, no el mío, el testimonio del Espíritu que da Elohim por medio de su Hijo. Bendiciones en este día especial. Todas las obras, todos los días son hechos en luz. La luz verdadera está iluminando, viene la noche sobre el mundo. Por lo tanto, mientras haya luz, recíbala. Amén.